Una de cal y una de arena, podría decirse, para San Bernardino, porque mientras los comerciantes afirman que las ventas se repuntaron tras la visita masiva que se da en la ciudad veraniega, sin embargo lamentan la cantidad de basura que dejan los veraneantes cada fin de semana. Un largo invierno vivió la villa veraniega en los últimos años, primero con el auge de la Perla del Sur Encarnación como nuevo punto de encuentro para los veraneantes, y luego con la inhabilitación del lago como balneario, tras la aparición de cianobacterias. Pero esos días han quedado atrás, y hoy el sol vuelve a salir para San Bernardino, donde los comerciantes afirman que las ventas han repuntado considerablemente. Ahora está genial, ya recuperamos todo como antes, esperemos que sigamos así, todo lindo. Mejoró bastante, está óptimo toda la playa, la gente, mucha gente. No importa lo que busques, en San Bernardino hay para todos los gustos y a precios accesibles. Y acá vendemos de todo, hay cosas típicas, hay para la playa que viene, que es short, remera, de todo lo que te estás poniendo acá estás vendiendo. Y los sombreros, por ejemplo, vienen 20.000 guaraníes. Y para la criatura 10.000 y hay kepi para criatura 10.000 y kepi para grandes 20.000. El paso en barco está costando 15.000 guaraníes por persona y hacemos un recorrido de 20-25 minutos y toda la vista panorámica, en contacto con la naturaleza y digamos, explicando a la gente unas informaciones sobre el lago. Si la gente viene, por ejemplo, este sábado, este domingo y quiere almorzar, ¿cuánto cuesta un sándwich milanesa? Un sándwich de milanesa cuesta 8.000 guaraníes. Está súper barato. Sí. Y con algo para tomar ya. No, para Aparte. aparte. ¿Cuánto más o menos? Y depende, hay la gaseosita personal que está de 3.000 guaraníes y después están las de medio, de litro. O sea, por 15.000 guaraníes una persona ya come tranquilamente. Sí, ya come tranquilamente. Los comerciantes lamentan, por otra parte, que los visitantes no cuiden la ciudad ni el lago. Que dejan toda su basura en las playas los domingos y los lunes amanecemos con la cantidad de basura que tenemos que limpiar todo. O sea que tenemos que poner la mano de obra nosotros, ayudarle a la municipalidad y con respecto a eso lo que falta concienciarle un poco a la gente. Hay basurero por todos lados, pero la gente, no es solamente acá, los paraguayos somos bastante puercos porque ahí encima tienen el basurero y tiran al lado la basura. Las estimaciones de los comerciantes hablan de que al menos unas 15.000 personas por día llegan a las playas durante los días de fin de semana, pero llaman también a visitar el lugar entre semana para disfrutar de una cara más tranquila de la villa veraniega.